Bueno, buenas noches por tercera vez. Vamos a, ya estos deberían ser los últimos 40 minutos. 45 minutos que queda el Zoom. Bien, estábamos hablando, bueno, hablamos un poco ya del ciclo Brighton real, perdón, ideal, luego el real cuando el trabajo del compresor es menor, perdón, mayor, y el trabajo de la turbina es menor, reduciendo pues el trabajo neto y a la vez reduciendo lo que es la eficiencia térmica. Y muy seguramente, pues, la eficiencia de segunda ley. Luego vimos el trabajo con recalentamiento, que fue el anterior, o el ciclo Brighton con regeneración, que lo que hacemos es un recalentamiento, un precalentamiento del aire saliendo del compresor, todo orientado pues a reducir la cantidad de calor que debo adicionar en la cámara de combustión. En la eficiencia térmica, pues ese valor está debajo en la división, entonces entre más pequeño, mejor para la eficiencia, se aumenta la eficiencia. Esa es una de las formas de mejorar la eficiencia del ciclo. La otra es ver hasta dónde puedo incrementar el trabajo en la turbina y minimizar el trabajo del compresor. Y algunos de los conceptos eh, que han estudiado, pues, bueno, deberían haberse mencionado tal vez en termodinámica, desde la 1, es que un compresor trabaja mejor cuando su volumen específico se mantiene lo más bajo posible. Y una turbina trabaja mejor cuando el volumen específico del fluido se mantiene lo más alto posible. Entonces, si yo hago que el volumen específico durante todo el proceso del compresor no se dispare, o sea, no llegue a ser tan alto o minimizarlo, el compresor va a trabajar mejor. Y en una turbina necesito mantenerlo lo más alto posible, es decir, debo evitar que ese volumen específico disminuya. Entonces vamos a ver las tablas que ya hemos estado, bueno, que ya mostré hace un momento, esta tabla que está aquí. Eh, Vemos que este volumen es un volumen relativo, tiene el mismo concepto que presión relativa. Pero si este volumen aumenta, el volumen específico real también aumenta. Si este volumen disminuye, el volumen también disminuye. Eh, Cuando yo trabajo en el compresor y en la turbina, yo voy a tener, eh, yo voy a tener cambios de volumen específico. Y una de las formas de minimizar ese cambio es reducir que el compresor trabaje en elevar la presión en una sola etapa. Porque el compresor eleva la presión en una sola etapa. Vamos a irnos al gráfico. Creo que tenía un gráfico yo aquí. Este gráfico que yo tengo aquí, cuando el compresor trabaja del estado 1, digamos que le base de un solo al estado 4, la presión, el volumen específico, pues se dispararía. Una forma de evitarlo es que el volumen específico cambia con la temperatura. Aquí vemos que estos cambian, va cambiando con la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Una de las formas es que en el compresor, para evitarlo, yo saco el fluido en una etapa intermedia y como el fluido se va calentando a medida que lo voy comprimiendo, lo que hago es que lo saco y lo vuelvo a enfriar a la temperatura que tenía cuando entró en un interenfriador. Eso es, si lo vemos aquí en la tabla, en el gráfico, perdón, voy a cambiar el puntero. Yo tengo la entrada al compresor y empiezo a comprimir, la temperatura empieza a subir y se me va disparando el volumen específico. Entonces, para regresarlo a su condición de entrada, yo lo que tengo que hacer es también regresar la temperatura a su condición de entrada, que puede ser lo mejor.
Entonces lo que hago es que saco el fluido del compresor, o sea, evito que se siga seguirlo comprimiendo. Lo saco del compresor y lo enfrío. Y eso lo puedo ver en este proceso de acá. Para enfriarlo, pues tengo que sacarle energía. Y luego que ya lo regresé y regresé el volumen específico a su valor inicial, lo vuelvo a meter al compresor para que siga elevando la presión. Entre más etapas haga yo eso, esta holgura de aquí se va a ir disminuyendo. El trabajo del compresor consumido va a ser menor. Esta holgura de aquí yo la puedo ver representada también como el trabajo que consume el compresor. Entre más etapas hago, estas gradas se van a ir haciendo más pequeñas y se va a ir acercando, como menciona el libro, a un proceso isotérmico, donde la temperatura casi no cambia. Si la temperatura casi no cambia, el volumen específico casi no va a cambiar. Y eso es lo que yo quiero, que el volumen específico varíe lo menos posible. Y para eso lo que yo hago es interenfriar. Ahora bien, en la turbina, yo quiero el caso contrario. Bueno, en la turbina yo lo que hago es expandir. Pero al expandir también voy a disminuir la temperatura del fluido. Y al disminuirlo también voy a modificar el volumen específico. Yo no quiero que el volumen específico se modifique considerablemente. Entonces, hago lo mismo que hago en el compresor, en un punto intermedio, que sería el punto 7, que sería este de aquí. En lugar de continuar, mejor lo saco el fluido y lo recaliento hasta llevarlo a la temperatura, condiciones ideales, que tenía antes de entrar a la turbina en un recalentador. Ya lo llevo a este punto y este punto, la caída, el volumen específico es lo más alto nuevamente. Es lo más alto nuevamente y ya puedo volver a terminar el proceso. O sea, aquí yo genero más trabajo y aquí yo consumo menos trabajo. Aquí yo quiero que el volumen específico, esta altura, sea lo menos posible y aquí yo quiero que sea lo más separado posible. Que el volumen específico sea lo más alto posible aquí y aquí el volumen específico sea lo más bajo posible. Para eso utilizamos el ciclo de Brayton con interenfriamiento que se da en la etapa intermedia del compresor, con recalentamiento que se da en la etapa intermedia de la turbina y siempre mantenemos la parte de la regeneración, que es la de precalentar después del segundo compresor para que Q sub H sigue siendo lo más pequeño posible. En condiciones ideales y para simplificar los cálculos, las relaciones de presiones que podamos tener en estos compresores debe ser la misma, igual que en las turbinas. Es decir, si la primera eleva 4 veces la presión, el segundo compresor también eleve 4 veces la presión. Y en la salida, que la turbina disminuya a 1/4 la presión y que la segunda también disminuya 1/4 la presión. O sea que la relación de presiones es a la inversa. Esto nos va a servir para los ejercicios. El ejercicio no me va a decir relación de presión en el compresor, relación de presión en la turbina. Pudiese ser que sí. Pero si no me lo dice, entonces lo voy a tomar que si yo tengo una relación de presión de 8 en el compresor, la relación de presión en la turbina va a ser 1/8. Eso pues para cuando estemos haciendo los ejercicios. Sí, vamos a retomar lo de exergía al final. Bueno, vamos al otro domingo si nos da el tiempo, para calcular lo que es exergía distribuida en un ciclo, en este caso el ciclo en base a la segunda ley del ciclo de potencia de gas, exergía distribuida. Vamos a ver también la exergía, la eficiencia según la segunda ley. Para eso vamos a necesitar pues el trabajo reversible, calcular el trabajo reversible. Para eso pues podemos encontrar con la exergía destruida porque la diferencia entre el trabajo reversible y el real pues es la exergía destruida y por ahí podemos encontrar las relaciones. Bien, ahora sí, vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Bien, voy a regresar a las tablas porque, bueno, ya hemos visto bastante las tablas realmente. Ya aprendimos qué es PR, ya aprendimos qué es R sub P, que es relación de presiones. Ya aprendimos qué es el valor de K.
en el caso de que estuviésemos calculando con calor específico promedio. En este caso lo vamos a hacer netamente con tablas y para evitar estar calculando la entropía debido a temperatura y la entropía debido a presiones, vamos a utilizar mejor P sub R, las presiones relativas. O sea que esta R sub P, que es relación de presiones, que es igual a 8, lo vamos a calcular en términos de P sub R en lugar de presión real. Tenemos ese ejemplo que es el 9.5 del libro. Habla de una central eléctrica de turbina de gas que opera en un ciclo Brayton ideal. Ahorita no estamos con el primer esquema que vimos, que es el más sencillo. Tiene una relación de presión de 8. Es decir, que en el compresor eleva 8 veces la presión y en la turbina la reduce 8 veces. La temperatura del gas es de 300 Kelvin. Recordando que como es gas ideal, vamos a trabajar con temperaturas absolutas. En la entrada del compresor, en este punto, y 1300 Kelvin en la entrada de la turbina. Utiliza las suposiciones de aire estándar y determine la temperatura del gas a la salida del compresor, o sea, en el punto 2, y a la salida de la turbina, en el punto 4. Calcular la relación de trabajo de retroceso, que eso creo que no lo mencioné, no, sí, creo que sí mencioné que el trabajo de retroceso es el trabajo que el compresor consume de lo que realiza la turbina. Pero ¿cuál es la relación de trabajo de retroceso? Es ya mencionarlo en porcentaje, es decir, qué porcentaje consume el compresor del trabajo que realiza la turbina, es decir, trabajo del compresor entre trabajo de la turbina. Y eso va a ser la relación de trabajo de retroceso. Y por último, la eficiencia térmica. Bien, entonces tenemos aquí el esquema, tenemos la turbina que genera trabajo, le resto lo consumido por el compresor y me queda trabajo neto. Tenemos el calor de salida, calor de entrada. Me piden temperatura 2, temperatura 4. Me piden relación de trabajo, es decir, trabajo del compresor entre trabajo de la turbina. Y la eficiencia térmica, que sería trabajo neto entre calor de entrada. O 1 menos calor de salida entre calor de entrada. Podemos calcularlo de cualquiera de las dos formas. Está aquí el gráfico, un gráfico de temperatura versus entropía. Tenemos simbolizado el estado del compresor en la entrada a 300 Kelvin y la salida, o mejor dicho, la entrada a la turbina 1300 Kelvin. El proceso de adición de calor y rechazo de calor, presión constante. Consumo del compresor es esta vertical. Generación de trabajo de la turbina es esta vertical. Y la relación de presión es igual a 8. Bien, bueno, aquí, este es un repaso realmente de aquella ecuación que yo les mencioné de cómo determino las transferencias de energía en cada uno de los 4 elementos, considerándolo siempre como flujo estacionario. Mencionaba que calor de entrada, que es de aquí, y es H3 menos H2. Calor de salida es H4 menos H1. Aquí es condición de salida menos entrada. Aquí es entrada menos salida. ¿Por qué se intercambia? Pues ya lo vimos al inicio de la clase. Trabajo de la turbina, H3 menos H4. Trabajo del compresor, H2 menos H1. Trabajo neto, trabajo de la turbina menos lo que consume el compresor. Relación de trabajo retroceso es el trabajo del compresor entre el trabajo de la turbina. Me dice qué porcentaje se consume el compresor. Bueno, encontrar las condiciones en cada uno de los estados, presiones relativas y entalpías. Datos de entrada, temperaturas, 300 Kelvin aquí, 1300 Kelvin aquí. Relación de presión, 8. Bien. Nuevamente, como siempre he mencionado, yo parto de encontrar todas las propiedades del estado 1. Veo si las propiedades que tengo me son suficientes para calcular todas las demás propiedades. En el caso del gas ideal, solo necesito una propiedad.
No así como cuando estudiamos una mezcla o un fluido como agua, como un refrigerante, que ahí sí necesito dos propiedades para saber en qué estado se encuentra. Un gas ideal, pues, va a estar siempre en gas y solo necesito una propiedad que es la temperatura. Es la temperatura lo que normalmente me dan los ejemplos. Pero pudiese ser que en el examen yo les dé en lugar de temperatura, les dé un valor de PR o les dé un valor de entalpía y que me calculen la temperatura. Pero eh, la verdad que las tablas es más sencilla de calcular. Por ejemplo, estado 1, antes de entrar al compresor, la temperatura es 300 Kelvin. Aquí yo casi en esto no lo había hecho, pero aquí extraje las secciones de la tabla donde obtuve los valores. Temperatura 1 es igual a 300 Kelvin. Ahí me disculpan que ya me está dando un poco de sueño. Eh, estado 1 son 300 Kelvin. H1, 300.19 Kelvin. Es lo que mencionaba de que en el gas ideal del aire la entalpía numéricamente es bien cercana a la temperatura. Es una forma de, pues, en algún momento confirmar datos. Si me da muy diferente, pues, puede ser que haya algún error. PR1 igual a 1.386. Bien, este es el estado 1. Ya tengo mi valor de entalpía. ¿Cómo parto yo al estado 2? Digamos que aquí yo tengo estos tres datos, pero realmente el libro en ningún momento me da ninguno de estos tres datos. El libro no me da temperatura, más bien me pide esa temperatura. Yo necesito H2, necesito PR2. Pero ¿cómo puedo encontrar una propiedad del estado 2 para conocer todas las otras? Bien, en el estado 1 me dan temperatura. En base a esta temperatura ya encontré PR1, o sea, presión relativa a 1.386. Pero me dicen que tengo una relación de presión de 8. ¿Qué quiere decir? Como este es en la entrada del compresor, quiere decir que a la salida la presión va a ser 8 veces mayor, ya sea la presión real o presión relativa. Entonces quiere decir que a la salida yo voy a tener 1.386 por 8. O sea, 8 veces más alta la presión relativa y eso lo puedo encontrar en esta relación que está aquí. Relación de presión es igual a 8. Y esto es igual a presión relativa en la salida y entre presión relativa en la entrada. Yo despejo para mi presión relativa de salida igual a 8 veces PR1, 8 por 1.386 y PR2 sería 11.088. Y con eso ya tengo la propiedad que necesito. Ya tengo, eh, digamos que aquí pues da bien cercano, no vamos a necesitar interpolar. Tengo PR aproximadamente 11.10 y ya con esto ya tengo el valor de entalpía, 544.35 y la temperatura 540 Kelvin. Y esos son los que tenemos en el estado 2. Ya con esto realmente resolvimos la primera parte del inciso A. Ya tenemos la temperatura a la salida del compresor. Bien, bien, esto es a la salida del compresor. Vamos al estado 3. ¿Cuál es el estado 3? Si yo me regreso al diagrama, ya tenemos las condiciones en el punto 1, en el punto 2. Nos falta ahora en el punto 3. En el punto 3, si nos dan un dato, sí, nos dan que a la entrada de la turbina yo tengo una temperatura de 1300 Kelvin. Y ese pues, nuevamente, vamos al estado 3, tengo 1300 Kelvin. 1300 Kelvin en la tabla me da una entalpía de 1395.97 y un PR de 330.9. Presión relativa a 330.9. Ya tengo las propiedades. Y vamos a hacer lo mismo para poder encontrar las propiedades del estado 4. Yo tengo una presión relativa en la entrada de 330.9
y tengo una relación de presiones de 8. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, pero aquí hay una diferencia. Que aquí esa relación de presiones es presión relativa en la entrada entre presión relativa a la salida. En el compresor era presión relativa en la salida entre presión relativa en la entrada. ¿Por qué? Por lo que yo mencionaba, que es el inverso. El compresor aumenta presión, pero la turbina disminuye presión, entonces va a ser el inverso. El compresor aumenta 8 veces la presión, pero la turbina la reduce 8 veces. Entonces yo tengo que la presión en la entrada entre presión de salida va a ser igual a 8. En este caso, pues en términos de presiones relativas. Yo despejo para presión relativa 4, que es lo que yo necesito, y va a ser igual a presión relativa 1 entre 8. Aquí vemos la diferencia en la ecuación. En el compresor, ¿cómo era? En el compresor era 8 por la presión relativa en la entrada. Aquí va a ser la presión relativa entre 8. ¿Cuál era la presión relativa en la entrada? Bueno, aquí, solo permítame, voy a corregir algo. Aquí el subíndice, bueno, tendría que salirme la presentación, ahora sí. Solo permítanme corregir aquí. Ahí está. Ahora sí. Presión de entrada, presión relativa de entrada en la turbina, entre 8 va a ser la presión relativa en la salida, o sea, 330.9 entre 8. Presión relativa 4, 41.36. Aquí sí necesitamos interpolar. Entre 39.27 y 43.35 para encontrar el valor de temperatura, que después de interpolar, pues 770.2 Kelvin, y la entalpía, que después de interpolar, 789.4 kilojoule por kilogramo. Eh, bien, eso es en cuanto al estado 4. Y como estamos en el sistema más sencillo, ya tenemos todos los valores. Bueno, digamos en el Una Brighton. pregunta, ingeniero. ¿Sí? ¿De dónde salió la presión, la presión 3, la que utilizó ahorita? No sé, creo que me perdí ahí. Presión 3. Llegamos al estado 3. Y en el estado 3 sí me dan la temperatura. Ah, Que, ya veo, ya veo. Sí, eso es lo que no me hallaba, que cómo llegó a ese estado si no teníamos, pero sí, ya veo que sí, es cierto. Ahí lo da. sí, sí, Está bien, está bien. lo da el ejercicio. Entonces, ya con una temperatura, calcula todas las demás propiedades. Y de ahí viene PR, 330.9. Sí, sí. Sí, es que no sabía que había un dato del estado 3, entonces sí. Sí. Bien, entonces, en en este ciclo Brayton simple solo tenemos 4 estados y ya calculamos toda la entalpía. Realmente ahorita ya calculamos las temperaturas. Nos hace falta la relación de trabajo, de retroceso, que en sí es trabajo del compresor entre trabajo de la turbina. Entonces necesitamos encontrar esos trabajos. Y después la eficiencia térmica. Necesitamos encontrar el trabajo neto y el Q sub H. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vamos a encontrar primero trabajo de la turbina. H3 menos H4. H de entrada menos H de salida. Y eso, bueno, aquí en el lado izquierdo tengo todos los datos para no estar regresando en todas las diapositivas. Todos los datos que ya encontramos. Entonces tenemos que trabajo la turbina es 1395.97 menos 789.4. Y este trabajo de turbina es 606.57 kilojoules por cada kilogramo de aire que está moviéndose en el ciclo. Eso es trabajo de la turbina. Trabajo del compresor es H2 menos H1. La condición de salida menos condición de entrada. 544.35 menos 300.19. Y esto da 244.16 kilojoules por kilogramo. Bueno, pasemos al trabajo neto primero, antes de encontrar esta relación. Trabajo neto, ya lo hablamos, es
trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. Una vez que saco el trabajo del compresor, lo que queda es lo que realmente termino enviando al generador. Y eso es igual a 606.57 menos 244.16. Trabajo de la turbina menos trabajo del compresor igual a 362.41 kilojoule por kilogramo. Eso es realmente lo que el ciclo entrega. No son 606, son 362.41. Calor de entrada, o Q sub H, aquí yo le puse calor de entrada, pero pudo haber sido Q sub H, es solamente cuestión de subíndices. Igual a la condición de salida del intercambiador o de la cámara de combustión, menos la condición de entrada. Condición de salida es H3, 1395.97 menos 544.35, que es H2. Y esto es igual a 851.62 kilojoule por kilogramo. Bien, todavía no hemos resuelto el inciso B y C. Inciso B me preguntan por la relación de trabajo retroceso. Y ese es qué porcentaje de lo que produce la turbina consume el compresor. Es decir, trabajo del compresor entre el trabajo de la turbina. 244.16 entre 606.57. Y esta relación de trabajo es 0.4025. Es decir, que el compresor se consume el 40% de lo que produce la turbina. Se lo consume el compresor. Y la eficiencia térmica, nuevamente, el objetivo del ciclo es producir un trabajo neto y que ese es igual a 362.41. Entre un costo, y el costo es el calor de entrada, 851.62. Y la eficiencia térmica pues es 0.425. Solamente el 42.5% del calor de entrada se termina convirtiendo en trabajo neto para convertirlo en energía eléctrica, digamos. Y esta es la eficiencia térmica. Bien, creo que por aquí es suficiente. Vamos a dejar el real, el con regeneración y el con interreenfriamiento, intercalentamiento para el otro domingo, que nos puede llevar una hora de la clase y después entramos a ranking. Entonces, bien, entonces quedaríamos aquí. Como mencionaba al inicio, el examen lo vamos a correr un domingo, pero por el feriado terminan siendo los domingos. Era el otro domingo, el 3 de octubre, pero vamos a terminar clases el 3 de octubre y vamos a comenzar las de segundo parcial. Y el examen sería, no el 10, porque el 10 es la semana, finalizando la semana morazánica, entonces sería el 17. El 17 de octubre es el examen, y como mencionamos en algún momento de la clase, sería a esta hora, de 7 a, bueno, de 7 a 10. Sería de 7 a 10. Bien, entonces quedamos así. Yo tengo que, realmente, voy a actualizar la presentación porque agregué una diapositiva donde hablamos lo de la entropía y una que otra corrección que hice ahí en los subíndices del ejemplo. Bien, quedaríamos aquí entonces. El video Tengo sí, una pregunta sí. ahí de, entonces el inciso A, ¿cuál es la temperatura del gas a la salida del compresor y de la turbina? ¿Cuál sería? Que no la enmarcó, no sé. Ah, Porque es que quedó atrás, entonces. yo sí la encontramos indirectamente, bueno, sí directamente cuando una vez que encontramos PR1 y multiplicamos por 8, encontramos PR2, 11.08, que al final, pues, como está cercano, nos interpolamos. De aquí ya podemos encontrar temperatura, 540, entonces yo la coloqué aquí. Y ahí fue que yo mencioné que habíamos resuelto realmente la mitad del primer inciso, que es 540, el estado 2. Y algo similar hicimos ya con el estado 4. Tenemos condiciones del estado 3, temperatura, encontramos PR. La dividimos entre 8 y encontramos PR4. Interpolamos y aquí interpolamos para la temperatura y eso dio 770.2. Y esa fue pues la temperatura a la salida de la turbina. Entonces teníamos
En el estado 2 teníamos ingresado la temperatura a la salida del compresor, 540 Kelvin, y en el estado 4 la temperatura a la salida de la turbina, 770.2 Kelvin. Y ahí fue que... Ah, son dos entonces, sí, compresor y turbina, sí, es cierto. Sí, Está bien, sí. son dos. Sí, imaginé que quedó atrás, pero no estaba muy seguro, entonces por eso le quería preguntar. Sí, ahí fue que lo fuimos encontrando y después lo coloqué acá abajo en los datos ya encontrados. Sí, Bien, gracias. entonces, bien. Bueno, ya 8 minutos y se acaba otra vez la tercera sesión. Este video de esta clase realmente van a ser 3 videos. De ahí pues lo tedioso de ver los 3 por separado, pero vamos a dejar los otros 2 temas para 3 temas realmente. El real, el con regeneración y el con intercremento e interrecalentamiento para el otro domingo. Entonces nos quedaríamos por aquí. Continuamos el otro domingo, siempre a las 7 de la noche. Bueno, 7:10 de la noche. Bien, entonces nos vemos el domingo. Buenas noches a todos, Buenas entonces. noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.